les dijo algo, ¿no? Yo diría que hay tres cosas que las pueden ayudar a los que quieran profundizar un poco más. A lo mejor han escuchado algo, hay un manual de la PUC que está en línea, que salió la última que yo sé, es la del 2025, que está todo resumido. O sea, es bastante bueno para estudiar, porque viene todo bastante resumido. Está la guía perinatal que se está actualizando. La guía perinatal es principalmente obstetricia, hecha por el Ministerio en base con la cooperación de muchas universidades, y son como la Biblia nuestra. O sea, ahí es donde sacamos las directrices para el manejo obstétrico. Y hay un libro, para el que le interesa realmente el tema, hay un libro, o dos libros, que son los Pérez Sánchez. Son así un libro, pero el que quiera ya buscar el detalle máximo, ahí hay un libro de ginecología y un libro de obstetricia. Eso es un manual, es un libro, es los conocimientos para Latinoamérica de obstetricia, y escrito por un médico, o sea, con la cooperación de muchos médicos, pero es un médico chileno de la Universidad Católica. Entonces, esas son las bibliografías que yo les recomiendo. Ya los voy a ir conociendo de a uno, de a poquitito. Van a tener actividades prácticas, seguramente conmigo, por lo menos el año pasado, me acompañaban los días miércoles en mi consulta de la clínica Andes. Iban 3 alumnos, pero divididos en bloques. Este año yo me imagino que va a ser lo mismo, y ahí me van a acompañar y vamos a ver lo que se puede ver en la parte privada. O sea, distinto es verlo en la parte pública, donde pueden meter las manos, colocar un espéculo, examinar, pero en la parte privada no es tan así lo que van a poder hacer, pero les va a servir esa parte práctica. ¿Quién tiene alguna? ¿Están pasando la lista, porfa? Ya, para que se anoten. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues, dame tu nombre, porfa, ve irlos conociendo. Benjamín, bueno. El año pasado solíamos pedir a los doctores si se podían poner un micrófono, y quedábamos con la clase como mejor audio. No, yo colocar un micrófono no, olvídate. No voy a andar como animador y todo el asunto. Si quieren grabarlo, graban de ahí, como se vea. Pero lo importante es que pongan atención en la clase y no andar grabando por grabar, y después, no sé si lo escucharán en algún momento. ¿Sí? Es como los apuntes que toman de repente cuando uno está hablando, de repente ni los leen. Bueno, chicos, lo otro. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ya, quedan 2 minutos para cerrar la puerta, así que va a llegar alguien más. Vamos a partir con la primera clase, que es yo le coloqué ciclo reproductivo, pero es el ciclo ovárico, el ciclo menstrual de la mujer, que creo que esto lo tienen que haber pasado, no sé, en tercero medio, en cuarto medio. Antes, estamos en quinto año de medicina, por favor, no estamos en primer año. No estamos en primero medio. Entonces, el que no le interese la clase, el que se larga a conversar, el que se queda dormido, el que está aburrido, salga de la sala. Nadie es obligatorio estar acá con una pistola, se tienen que quedar y toda la cuestión. Traten de participar y de poner atención, porque muchas de las cosas que yo hablo acá son las que voy a preguntar, a las que yo les doy énfasis y le digo, miren, esto es importante, es porque se supone que eso es lo que voy a preguntar, ya sean los certámenes o solemnes, como se llaman ahora, o en las interrogaciones orales o en los exámenes orales, para que lo tengan claro. Bueno, partamos con este ciclo reproductivo, porque hay harto que ver ahora en la mañana. Y como dice ahí, es una serie de acontecimientos durante los cuales un óvulo maduro sale del ovario. O sea, vamos a ver cómo va madurando los diferentes ovocitos para dirigirse al interior de la trompa cada 22 a 32 días. Algunos hablan de 35 días.
Entonces, entre 22 y 35 días sería lo normal que una mujer tuviera una menstruación, que es el reflejo de un ciclo. El que menstrua una mujer es el reflejo que el ciclo está funcionando bien. Entonces, todo esto es para que sea fertilizado ese óvulo y se pueda embarazar la mujer. Entonces, todo esto termina con la menstruación cuando no hay embarazo y comienza un nuevo ciclo nuevamente. Se considera regular cuando existe una variación más o menos de más o menos 2-3 días. O sea, una mujer que no toma píldoras anticonceptivas ni ninguna hormona, más o menos no va a ser así. No, a mí doctor me llega todos los 20 de cada mes me llega la regla. No, si no toma pastillas, puede que le llegue el 18, otro mes el 22, o el 23, o el 17, va a haber una variación y eso se considera regular. ¿Dónde comienza todo este cuento? En el hipotálamo. Ahí es un conjunto de núcleos, no es un órgano propiamente tal el hipotálamo, y ahí se libera una hormona. Por favor, si alguien más, usted en el fondo dice que se queda colado. Que muchas gracias. Para el segundo bloque entra, el que no llega a la hora. Bueno, el hipotálamo es un tejido nervioso, contiene grupos de neuronas especializadas que están firmemente agrupadas, que se denominan núcleos, y otros que no están bien agrupadas, que se denominan áreas. O sea, el hipotálamo no es, como la hipófisis, una glándula propiamente tal, es un conjunto de neuronas más o menos agrupadas. Y este hipotálamo libera una hormona que libera varias hormonas, pero estoy hablando para nuestro interés, libera una hormona que se llama GNRH. Esa GNRH, aquí la tenemos, GNRH, acá, está todas las otras hormonas que libera, pero no nos vamos a detener en eso, se dirige a la hipófisis, al lóbulo anterior de la hipófisis, donde se liberan otra cantidad de hormonas que tenemos, que son muy importantes, para que vean ustedes, la hormona del crecimiento, la hormona de la tiroides, la prolactina y las gonadotrofinas, que actúan en los testículos en el hombre o en los ovarios en la mujer. Y ahí tenemos la hormona luteinizante o LH y la folículo estimulante o FSH. Todo eso es en la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis. Aquí tenemos la hipófisis, el hipotálamo liberó la GNRH, esta va a la hipófisis anterior y empieza a liberar todas esas hormonas que yo les tengo resumido en este dibujito acá. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Hay muchas cosas, pero las que van a actuar en los ovarios, que son la FSH y la LH, y que van a permitir fabricar hormonas. Aquí tenemos la GNRH, que yo les hablaba, que se libera o se produce en el hipotálamo. Es un decapéptido, es una neurohormona, no se puede detectar en la sangre periférica, o sea, no hay un examen. Yo me saco, voy a medir cómo está la GNRH, no se detecta, no hay un examen. Como sí puedo medir la FSH y la LH, pero esta no. Cuando una mujer tiene una hiperprolactinemia, exceso de hormona de prolactina, que ya lo vamos a ver en la clase que sigue, disminuye la actividad de la GNRH, lo cual ocurre durante el embarazo y la lactancia sobre todo. La prolactina es la hormona de la leche, para que ustedes sepan. Y hay enfermedades, como lo vamos a ver en la clase siguiente, que hace que no le llegue la regla a la mujer por exceso de prolactina. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y niveles altos de insulina, resistencia a la insulina, a lo mejor la escucharon en medicina interna. Un dato que se lo va a pasar el doctor, no sé quién les hace esta clase, el doctor Luengo creo.
el 80% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico viene de la mano con resistencia a la insulina. Son primos hermanos que vienen de la manito. Entonces, estas mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico y niveles altos de insulina tienen aumentada la pulsatilidad de la GNRH, lo cual conduce a una actividad desordenada de la LH y FSH. Y eso explica por qué las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen amenorrea u oligomenorrea. O sea, o no tienen regla o tienen una regla después de mucho tiempo, o sea, reglas muy irregulares. Hay otro síndrome que ya lo vamos a ver en la clase que sigue, el síndrome de Kallmann, que tienen ausencia de GNRH debido a un defecto congénito. Por lo tanto, estas mujeres tienen dos características. Uno, no tienen anosmia, no sienten el olor y no les llega la regla. Eso se llama síndrome de Kallmann. Entonces, la GNRH es fundamental para que la mujer se pueda embarazar y tenga reglas. Eso para que lo tengan claro, para que actúe el hipófisis. Esta diapositiva no la vamos a analizar en detalle, pero quiero que ustedes, si quieren entender esta clase, entendiendo este dibujo, les quedó claro la clase. Y es tan simple como los cambios que va a tener desde el día 1 hasta el día 28 del ciclo. Se supone que el día 14 la mujer ovula, esto es para fines docentes. No, la mujer no ovula el día 14, puede ovular el día 12, puede ovular el día 16, pero siempre le colocamos el día 14 como en la mitad del ciclo, va a ser como docencia para entender esto. Fíjense los cambios que tiene, después de la ovulación sube la temperatura de la mujer, los niveles hormonales, vean como la progesterona está muy baja en la primera fase, en la fase folicular, y luego se eleva en la fase lútea. Lo contrario ocurre con el estrógeno, que en general el estrógeno está como en ese verde gris, aumenta hasta que llega la ovulación y después disminuye, y así las hormonas van cambiando. Ahí vemos el ciclo ovárico, cómo un óvulo va madurando hasta que ovula el día 14 y después ese óvulo se transforma en lo que denominamos cuerpo lúteo. Y abajo vemos cómo está el endometrio adentro del útero, cómo se está acá en esta primera fase, está menstruando, aquí quedó sin endometrio y el endometrio se empieza a proliferar nuevamente hasta que llega nuevamente la menstruación o no hay menstruación porque se embarazó o porque hay un problema hormonal. El ovario es un órgano que presenta múltiples compartimentos con diferentes y variadas propiedades biológicas. Tiene dos funciones principalmente. Una función citogénica, que es producir óvulos, y una función endocrina, que es fabricar hormonas, para resumírselo. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles dentro de lo posible, porque yo cuando estaba sentado ahí nunca entendí esta clase. El ovario fabrica hormonas, chuta, no tengo idea, y dicen que produce estrógeno y también produce testosterona el ovario, pero ¿cómo? Creo que después de esta clase, que es bien aria, pero trato de hacerla más entendible, les va a quedar claro a todos cómo funcionan los ovarios. Primero, decirles esto de acá, que fíjense en este detalle, la mujer nace con una cantidad de óvulos y no fabrica más. Y al contrario, se le mueren los óvulos. Nosotros los hombres, independiente de la edad que tengamos, cada 3 meses fabricamos espermios nuevos. Por lo tanto, esto explicaría por qué a la mujer le cuesta embarazarse después de cierta edad o por qué aumenta el riesgo de tener enfermedades después de los 40 años. ¿Por qué hay mayor riesgo de tener hijos con síndrome de Down después de los 40 años? Porque tiene óvulos envejecidos, óvulos que han estado sometidos a
toxinas, enfermedades, alcohol, drogas, cigarros, pestes, etcétera, etcétera, radiaciones. Entonces, óvulos con material genético deteriorado, dañado. Y eso explica el mayor porcentaje de enfermedades de hijos con enfermedades cromosómicas, sobre todo después de los 40 años. Entonces, acá está esta curvita que sale acá. Acá está embrión y empieza a fabricar óvulos, 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 llega al nacimiento y ahí fueron disminuyendo los óvulos. Nace con aproximadamente 2 millones de folículos primordiales. Después siguen disminuyendo, por favor, hasta que llega la menarquia, que es la primera regla, por eso les coloqué pubertad, y llegando de esos 2 millones que tenía al momento de nacer, llega a 300.000 o 400.000 óvulos cuando llega la pubertad. Y ahí sigue decreciendo hasta que se acaban los óvulos y llega la menopausia. Promedio de edad en Chile, la menopausia, chiquillos, chiquillas, 50 años, un aproximado más o menos. Entonces, eso es para que sepan de la cantidad de óvulos. Esto es el desarrollo folicular, tiene un inicio de la fase de crecimiento, la fase de crecimiento tónico y la fase dependiente de la gonadotrofina. Durante la vida fértil, solo de esos 300.000, 400.000 óvulos, solo unos 500 llegarán a ser ovulados, habitualmente uno por ciclo. Cuando son 2 por ciclo pueden nacer gemelos, etcétera, o eso es embriología, pero de un óvulo puede dividirse doble y salen los gemelos idénticos, pero no es motivo de esta clase. Bueno, un número determinado de folículos abandona la población de reserva cada día y comienza a crecer. El mecanismo no está totalmente conocido, tiene estímulos ováricos, o sea, hormonales, como lo vamos a ver, cómo se empieza Pero en esta etapa, las gonadotrofinas, la FSH y la LH no tienen importancia. Por lo tanto, conclusión, lo importante, aunque la mujer tome anticonceptivos, que son anovulatorios, no ovula la mujer, igual pierde gonadotrofinas, óvulos, ovocitos, los pierde. Entonces, no sacan nada, porque una vez alguien me hizo una pregunta muy inteligente, que fue, doctor, ¿y si yo tomo anticonceptivo durante 20 años, voy a tener mejor reserva ovárica que una mujer que no toma anticonceptivo? No, va a tener la misma reserva ovárica, porque aunque tomara anticonceptivo, igual pierde todos los meses ovocitos. ¿De acuerdo? Igual se le van a agotar la cantidad de óvulos. Acá hay un cuadrito de qué es lo que va pasando con los óvulos, cómo va madurando un óvulo hasta que se produce la fertilidad. Pero me interesa lo que sigue. Esto es cuando ya empiezan a actuar las gonadotrofinas, la LH y la FSH. Entonces hemos dividido que hay una fase de reclutamiento del 1 al 4 día del ciclo. Hay una selección del mejor óvulo entre el quinto y el séptimo. Hay una maduración del 8 al 12 y la ovulación del 13 al 14 más o menos. Eso es como lo hemos dividido esta etapa. Y aquí vemos en estas diferentes diapositivas los diferentes tipos de folículos que hay. Los más chiquititos, los primordiales, que solamente tienen una lámina basal, una capa de células y adentro está el ovocito muy inmaduro. Son muy pequeños. Cuéntame tu nombre. Valentina. Me quedé con una duda. Dale. Hace como 2 diapos decía que las gonadotrofinas no tenían un rol importante en el desarrollo folicular. Sí. Pero en la diapo anterior... No. No tienen en la selección de esta etapa. De esta etapa en que no sabemos por qué estás menstruando, por decirlo, o antes de la menstruación, y ya hay 4, 5, 6 folículos que empiezan de primordiales, como que cambian de posición adentro del ovario y van a ser los que van a crecer durante. Esa etapa de primordiales, de chiquitito, no tiene que ver las gonadotrofinas. Ahora, cuando ya pasamos de esta etapa a la que les voy a contar a continuación, ya empiezan a actuar las gonadotrofinas. ¿De acuerdo? A eso es lo que me refería. Después pasamos a un folículo
primario, que ya es más grande y que se empieza a diferenciar. Tiene los ovocitos al medio y empiezan a ver células más especializadas, que ya vamos a ver en la segunda parte de esta clase para qué sirve. Una que se llama granulosa, que es esto que está rodeando acá. Hay una membrana basal, después de la granulosa, y ya va a aparecer otra capa de células importantes que todavía no aparecen, y la zona pelúcida, que es adentro donde está el ovocito. Después ya viene el folículo secundario, en que ya aparecieron otra capa de células importantes que se llaman teca, que son las más externas. Entonces tenemos, acuérdense de esto, tenemos las células de la granulosa, que son estas que están acá, y las células de la teca. Ya van a ver por qué es importante eso. Y el ovocito que está más grande. Después tenemos el folículo terciario, en que ya tenemos mucho más especializado. Vuelvo a insistir, que es lo que me interesa, que vean el ovocito y que vean que se está formando un líquido en el interior que se llama antrofolicular y que tenemos células de la granulosa y células de la teca. Les vuelvo a insistir en eso. Y por último tenemos el folículo de Graf, que es el más maduro, y ahí se rompió este folículo y va a liberar el óvulo. Entonces aquí ya está maduro toda esta parte. Y esa es la ovulación, cómo van madurando estos ovocitos. Esto es un resumen de lo que les acabo de contar, no voy a detener eso para que lo lean. Esto es lo mismo que les había mostrado antes, ese dibujito. Y en esa primera etapa les traté de explicar cómo ovula la mujer. Me imagino que más o menos lo tenían claro, o sea, esto es un recordatorio nomás. Ahora, esta segunda parte vamos a ver la función endocrina de la mujer. O sea, cómo los ovarios producen hormonas. Y todo parte del colesterol. O sea, el colesterol no es tan malo, por favor. Siempre nos bombardean, es malo, produce trombosis, infarto, el exceso de colesterol produce placas, ateromatosa, totalmente de acuerdo. Pero el colesterol también es fundamental para las hormonas sexuales. Entonces, aquí tenemos el resumen, todo parte con el colesterol y de acuerdo a la pérdida de carbonos que va teniendo este colesterol, se van formando hormonas de la línea de la progesterona, del estradiol, hormona fundamental de la mujer, y la hormona masculina, la más conocida de todas es la testosterona. Entonces, todo este proceso de pérdida de carbono va produciendo estas hormonas. ¿Y cómo se fabrican las hormonas? Y aquí entran las gonadotrofinas, y entra la célula de la teca y la célula de la granulosa que yo les hablaba en estos folículos. Entonces, yo con esto entendí por fin cómo se fabricaban las hormonas. Y esto es bastante similar en los testículos para fabricar testosterona principalmente. Entonces tenemos en las células de la teca, la que estaba más afuera del ovario, la que está más afuera, más externa, actúa la hormona luteinizante. Y por un proceso de fosforilarización, este colesterol pasa a androstenediona y testosterona y hasta ahí llega en el testículo, por decirlo de alguna manera. Estas atraviesan esta lámina basal o membrana basal y por un producto de estimulación ahora de la folículo estimulante, ahora en la célula de la granulosa, en el interior, esta testosterona se transforma en estradiol y en estrona, que es una hormona más débil que el estradiol. Pero la principal hormona de la mujer es el estradiol. Entonces, y este estradiol actúa en el interior del ovario, permite que la mujer ovule y también viaja hacia la circulación y permite todo el desarrollo femenino que lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, con esta diapositiva, uno entiende, deberíamos entender cómo se fabrican las hormonas en los ovarios. ¿De acuerdo? Entonces ustedes comprenderán de que si este receptor está malo, o el de arriba está malo, o hay un problema en la liberación de estas hormonas
por parte de la hipófisis, va a haber alteraciones de la menstruación. O la mujer no va a tener regla, o no va a tener, o no se va a poder embarazar. Entonces, para que lo tengan clarito esa parte. Lo mismo el dibujito de cómo va creciendo los folículos, cómo se produce la ovulación y después cómo se forma el cuerpo lúteo con ese folículo que liberó un óvulo. Y lo de abajo es cómo está el endometrio, cómo va creciendo el endometrio a lo largo del ciclo. Lo mismo acá. Y acá no las voy a detener, esto estudienlo por favor, pero aquí en estas 3 diapositivas que vienen para qué sirven las hormonas. Eso hay que leerlo y estudiarlo. ¿Para qué sirve la folículo estimulante? ¿Para qué sirve la luteinizante? Que yo ya les dije las dos fundamentales para fabricar estrógeno. Y la acción de los estrógenos. ¿Para qué sirven los estrógenos? ¿Para qué tengo estrógeno? Ahora, todo esto se acaba en estas funciones cuando llega la menopausia. Porque ya no hay ovarios, no hay óvulos, se acabaron los óvulos, por lo tanto la mujer ya deja de fabricar estradiol. Y ahí vienen todos los síntomas de la menopausia por no tener estradiol. Entonces, o estrógeno. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Cómo te llamas el último? Juan. ¿Ves si hay alguien? Porque vamos a pasar a la segunda clase. Y dile que entre, por favor. Sí, que está, no se fue. ¿Alguna duda? ¿Alguien me había preguntado tu nombre? Andrea. Andrea. Sí. En la parte donde habló de la toma Silencio. Ya va a haber recreo. Cuando habló de la toma de anticonceptivos dijo que eran anovulatorios, pero no entendí la parte en la que decía eso de que igual se perdían ovocitos. Lo que pasa es que es lo mismo que decía de lo que le explicaba a Valentina. La mujer no ovula al tomar anticonceptivos, no se produce la rotura, el folículo de Graf no se libera, es anovulatorio. Pero los folículos igual crecen, pero no se crecen y se pierden, van a la atresia, así se llama. Crecen, pero no hay ovulación. No crecen tanto, no llegan a folículo de Graf, pero deben llegar a folículo secundario o incluso podrían llegar a folículo terciario, pero se pierden. Ese es el cuento con los anticonceptivos. No es que al no ovular tú protejas. Entonces, lo que les quiero decir es que la fertilidad se va perdiendo con los años. Y al perderse con los años, independiente que hayas tomado o no tomado anticonceptivos, te van quedando menos óvulos. Entonces, como yo ya lo tengo claro, que ustedes, la gran mayoría, no quieren tener hijos, o si quieren tener hijos, los quieren tener, quiero estudiar medicina, quiero después hacer una especialización, después, cuando me reciba de médico, me voy a ir al sudeste asiático, voy a viajar, después voy a vivir la vida y voy a vivir experiencias y toda la cuestión. Después voy a hacer la especialización y cuando tenga 40 años voy a pensar si tengo un hijo. Así piensa la mayoría de ustedes, por eso la tasa de fertilidad. Yo no sé quién les va a pagar la jubilación a ustedes, porque el día de mañana no va a haber gente trabajando, van a envejecer y no va a haber nadie, porque no van a haber hijos. Entonces, en el hospital regional, para que tengan una idea, el 60% de los partos son de venezolanas en este momento. Antes eran haitianas, ahora son de venezolanas. Las chilenas son el 30% que quieren tener hijos, así. Entonces, ojo con esa parte. Entonces, esta clase es como para darle una pincelada, no incentivarlo a vayan a tener hijos y por favor, pero para que sepan de que más vieja, más riesgo o más difícil es embarazarse. Y esto sí que se les va a caer el pelo. La mejor edad de la mujer para tener hijos es entre los 20 y los 25 años. Ese es el ideal fisiológico de la mujer. Entonces, estamos bien alejaditos de esa cuestión. O sea, cuéntame, ¿tu nombre? Perdón, Dante, dale.
todas maneras, eso lo van a ver con el doctor luego. Fue alumno mío que estuvo sentado ahí también con cara de pájaro. Y él hizo la especialización de reproducción y les va a hacer esa clase. Pero efectivamente está la crioconservación de óvulos. ¿Cómo? Claro, no los folículos, los óvulos. Los óvulos congelados. Eso es lo que se congela. Y hay un montón de colegas, doctoras, que congelan su óvulo por lo mismo que estamos hablando. Después, espera. Dale, ¿tu nombre? Francisca. O sea, claro, pues si tú, ahora lo vamos a ver en la clase que sigue, si tú te llegó la regla a los 9 años, empezaste a ovular desde los 9 años, o sea, ya empezaste a perder óvulos más temprano que si te llegó la regla a los 14, por decir un ejemplo. Efectivamente. ¿Tu nombre? Camila. Camila la delegada. Ah, llegó la delegada, ya. Espero que llegué más temprano. Cuéntame. No. Igual va perdiendo, como dije yo. Ahora, otro mito, pero esto es clase no mía, que no quiero perderme. Hay clases de anticoncepción, pero un mito, lo vamos a romper al tiro, es que, si yo llevo 5 años tomando anticonceptivo, entonces yo me quiero embarazar, te va a decir, el mito dice, no te va a costar embarazarte porque lleváis tantos años tomando anticonceptivo que te va a costar. Eso es mentira. La mujer que toma anticonceptivo y los deja está más fértil que una mujer que nunca tomó anticonceptivo. Entonces, esa cuestión de que voy a dejar un mes, voy a descansar del anticonceptivo porque terminé con mi pololo, y hubo una reconciliación con el pololo, es altamente probable que quede embarazada. Entonces, no se guíen que, por cada año que tomo anticonceptivo, tengo como 2 meses de protección extra cuando lo meto. Así que ustedes como alumnas y alumnos de medicina tienen que saber eso, por favor. Ya, espérense un minuto. Vamos a seguir la segunda clase y después hay un recreito.